La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? Faltan 38 días para las elecciones internas y los precandidatos van ajustando sus discursos a la vez que analizan las encuestas. Es que la elección del 30 de junio es esencialmente interna y define el candidato presidencial y las convenciones partidarias. Octubre es otra historia. Así vemos como algunos precandidatos van planteando nuevas arengas y nuevos planteos. Por ejemplo, esta semana Yamandu Orsi señaló que el país se cae a pedazos y está parado. Sí, hay que recorrer algunos barrios, o recorrer algunas zonas del país donde te dicen acá no hay una fuente de trabajo, nos tenemos que ir, o de recorrer algunos departamentos donde te dicen, vos acá hace años que somos el departamento con mayor nivel de desocupación y tenemos un puerto acá que está parado, que no pasa nada. Yo creo que es un país que se frenó, está frenado. Entonces los que están más abajo van cayendo. Por su parte, la otra precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, tiene definido desde hace tiempo sus posiciones. Que tenemos que remontar con nuestra confianza, con nuestro programa, con nuestras propuestas, con el Plan País, con apertura. Lo que tenemos que remontar es: vamos a hacer realidad la transformación del Uruguay. Va a dejar de retroceder la salud, va a dejar de retroceder la educación, va a dejar de retroceder la vivienda y va a dejar de retroceder el trabajo, porque vamos a transformar la realidad. Pero este ajuste de declaraciones no solo se reduce a la coalición de izquierdas. Al comienzo de esta semana, Laura Raffo dejó entrever su preocupación por el spot de Álvaro Delgado, que salió en televisión días pasados. A mí me preocupó el spot de Álvaro y yo lo llamé, tenemos muy buena relación, lo llamé, se lo planteé y él lo que me dijo es que él y su equipo van a explicar por qué consideran que el spot fue correcto. Nosotros no estamos haciendo televisión, en nuestro sector creemos en una manera diferente de comunicarnos con la gente, más en el cara a cara, en el mano a mano, en ir a los lugares, en conversar, una manera como más moderna de vincularnos. Entonces, a 38 días de las elecciones, ¿se eleva el tono de la campaña electoral? ¿Hay ajuste en los discursos? ¿Hay lugar para la moderación en una campaña que es esencialmente interna? Lo debatimos hoy en la campaña en debate aquí en Otra Mañana por Oriental, recibiendo, como todos los jueves, a Mariana Pomies, directora ejecutiva de la consultora Cifra. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. Buen día, muy bien. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Selva Andreoli, maestra bioquímica. ¿Cómo estás, Selva? Buen día. Muy bien, buen día. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme. Graciano Pascale, abogado comunicador. ¿Cómo estás, Graciano? Buen día. Buen día, Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, evidentemente había un tema marcado, fue el que desarrollé en la introducción, pero si ustedes están siguiendo la emisión de YouTube, ven que está desplegado arriba de la mesa el semanario Búsqueda. ¿Por qué? Porque hay dos noticias o dos crónicas contenidas hoy en el semanario que en cualquier cuestión que tiene que ver con debate electoral es imposible de no abordar, por lo menos aunque sea durante un tiempo, porque no estaba preparado, no había tiempo para preparar demasiado el debate sobre este punto. Vamos a tener una opinión breve sobre lo que plantea la crónica hoy, de ese vínculo Penades-Iturralde, de lo que dijo Iturralde a través de WhatsApp a Penades, y también otro aspecto que está contenido en esa crónica vinculado a lo que habría sido algún tipo de asesoramiento que brindó el señor Roberto Lafluf a Gustavo Penades, donde la propia crónica dice que no sería ajeno el conocimiento del presidente de la República. Graciano, tu primera opinión sobre este asunto. Todavía me cuesta salir del asombro. Esa es la primera reflexión. Yo tomé conocimiento, no sé, era una cuestión de hora y media, 2 horas de esto. Quedé impactado, sorprendido por, yo diría, por lo descarnado de los comentarios, por lo explícito de las afirmaciones que contienen esos mensajes, y por lo que transmiten más allá de las palabras.
Es decir, se asume a partir de esas conversaciones, que, dicho sea de paso, son conversaciones privadas, ¿no?, pero que quedaron documentadas, se asume una especie de influencia sobre órganos del Estado que deben actuar en forma libre, al margen de cualquier tipo de presión política. Entonces, expresarlo de esa manera, de esa forma, repito, la expresión descarnada, es algo que impacta profundamente. Creo, tú decías, Francisco, nos decía fuera del micrófono que está prevista una conferencia de prensa en el Partido Nacional. Estamos intentando confirmar la hora, o sea, si efectivamente se va a concretar y la hora. Bueno, es una versión que teníamos, pero estamos intentando confirmar. Bueno, seguramente eso va a ocurrir en las próximas horas, porque este episodio es de una magnitud enorme, que tiene implicancias políticas, institucionales, y también impacta claramente en la campaña electoral. Obviamente va a ser un tema de campaña, esto no lo podemos ignorar, y seguramente va a tener consecuencias inmediatas, diría yo, y quizás ahí con todo el panorama, con todo ese, digamos, esas, no sé, conferencia de prensa, lo que sea, podamos tener una idea más acabada. Pero, repito, uno queda bajo estado de shock después de leer esto. ¿Selva? Bueno, yo creo que el tema tiene que ver también con la convocatoria de que si el país se cae o no a pedazos. Es decir, acá hay un tema moral, ético, encarnado en el presidente, nada menos que el directorio del Partido Nacional, que si uno se pone a pensar es una perlita más que se agrega a otras decadencias que han sucedido durante este periodo, que tienen que ver justamente con la parte ética de la política. Es decir, en este caso, capaz que la gente no sabe, porque no todo el mundo lee Búsqueda, pero capaz que la gente todavía no sabe qué es lo que dijo este señor. Este señor valora que la fiscal Gione resolvió, tapó el problema de la violación de aquella chica en la fiesta de la LUC que hizo el Partido Nacional, a la que también concurrió a saludar el propio Iturralde. No sé si recuerdan que en las crónicas se decía, Iturralde fue a saludar a los jóvenes que festejaban porque habían triunfado con la LUC. Esa violación obviamente quedó encubierta. Él critica a la jueza, a la fiscal anterior, y dice, bueno, con Alicia Gione, que es amiga, por lo tanto, eso se lo comenta a Penades, vas a tener como un buen tratamiento. Después habla de cómo seguir presionando al fiscal Gómez, que es, no voy a decir la palabra, pero que es una persona que se somete a las presiones y por lo tanto influenciable, y por lo tanto va a renunciar, lo vamos a hacer renunciar. O sea, es una intromisión tal en todo lo que es los procesos, los arreglos, los acuerdos, y a su vez habla de Gione y como si fuera datos como para que la fiscal, para adornar, digamos, la figura de la fiscal, recuerda que también resolvió el problema de Carlos Moreira en Colonia, que resolvió el problema de Vidalín con el tema de las donaciones para los inundados, etcétera, etcétera. Y uno se pone a sumar y a su vez escucha cómo alecciona, y tú mismo dijiste, la FLUF también lo aleccionó a Penades para que se defienda y para sacarlo de su condición de pedófilo ya recomprobada, ¿no? Y la verdad que se sorprende incluso hasta por el doble discurso, porque todos salieron a decir o a criticar o a por lo menos tomar distancia del caso Penades. Sin embargo, el propio presidente del honorable directorio del Partido Nacional está dando estas pautas, estas indicaciones de cómo presionar, de cómo apuntalar, de cómo usar a los fiscales a su favor, etcétera. Yo sí me voy a mojar diciéndolo. Hay dos frases que por lo menos a mí me sorprenden de la crónica, que hoy leí casi completa. Es cuando Iturralde dice que Gómez es un cagón. Sí. Lo dice con estas palabras. No quise decirlo. Y, no, por eso yo, como dicen en España, yo me mojo diciéndolo. Y cuando también dice que Gione es nuestra, ¿no? Sí, esa descripción. ¿Mariana? Sí, la verdad que no quepo en mi asombro. Lo estoy volviendo a leer porque no me parece muy duro, muy no sé cuál es la palabra, horrible lo que estoy leyendo. Me sorprende y la verdad que me da mucha pena por el país, ¿no? Porque si hay algo que tenemos que cuidar mucho es la confianza en la justicia, es las figuras que representan a los actores en la justicia, y
Y siempre esta sospecha está, y hay mucha gente que dice que en Uruguay la justicia no funciona bien, pero la mayoría confía, y cuando uno lee que una fiscal es nuestra, cuando uno espera la imparcialidad, todos tienen su corazoncito, pero que sea tan crudo de decir es nuestra, y cita un montón de casos donde aparentemente la fiscal evitó procesamientos, a mí se me rompe el corazón. La verdad, lo que siento es un dolor muy grande de pensar que esto pasa en el Uruguay, que todos lo podemos sospechar, pero cuando uno lo ve escrito, no sé, yo lo que siento es mucho dolor. Bien, veremos a ver si hay novedades. Estoy tratando de confirmar lo que les mencionaba más temprano acerca de si va a haber o no un pronunciamiento público del señor Iturralde o del Partido Nacional como institución política, como partido político, a partir de lo que fue esta crónica, que el señor Iturralde está en conocimiento, porque hay declaraciones de él en la crónica hoy de búsqueda, o sea que él ayer, supongo yo, la colega Macarena Saavedra, en conocimiento de que iba a publicar esto, se comunicó con él y se lo advirtió, se lo mencionó. Vamos a ver entonces si hay algún otro aspecto sobre esto. ¿Quería hacer algún agregado? No, simplemente que con ese agregado que tú haces, Francisco, es de suponer que desde anoche entonces las autoridades partidarias, y yo diría también del gobierno, ¿por qué no? Porque en definitiva es bastante difícil establecer una separación entre el gobierno y el partido de gobierno. Habrán empezado a cambiar ideas al nivel más alto, que yo me imagino que estas cosas se conversan al nivel más alto posible, y seguramente entre anoche y esta mañana se habrá laudado una salida, una solución o un camino, una hoja de ruta, como se dice, para enfocar este tema que, repito, es de una enorme gravedad por todas las cosas que se han dicho aquí en la mesa y que yo comparto. A ver, del Partido Nacional me comunican que Iturralde estuvo en Paysandú ayer por el homenaje a Larrañaga, que en la tarde fue a Río Negro y tiene prevista agenda en el litoral hasta el fin de semana. No se sabe qué va a hacer ahora en función justamente de estas novedades. Y según ha trascendido, él dijo que no iba a hablar, pero bueno, eventualmente se espera que en algún momento haya algún tipo de pronunciamiento público. ¿Selva? Yo supongo que debería renunciar, nada más que por respeto a la colectividad blanca. Ahora, a mí me cuesta pensar que un presidente actúe y diga todas estas cosas sin el aval de quienes lo eligieron presidente. Es decir, de alguna manera hay como un método, una conducta a seguir, que es esta. Es decir, hay cosas muy graves en el archivo de los casos, porque los casos no son menores. En el caso concreto del archivo que nadie entendía, de la menor, porque creo que era una menor, si tenía 16 años, si no me equivoco, violada por varios participantes en la fiesta esta de la Juventud Blanca, uno no entendía por qué habían archivado la causa. Yo pensé, bueno, deben haber arreglado, no sé, de alguna manera se archivó, ¿ah? Y él lo da eso como un mérito. Entonces, todos estos archivos de cosas que, como dice Mariana, de alguna manera hacen decaer la apreciación que tiene la sociedad uruguaya, no solamente sobre los fiscales o sobre la justicia, sino también sobre los partidos políticos. Porque, digamos la verdad, yo estoy a favor de que los partidos políticos existan, sean fuertes, sean competitivos, sean realmente productivos. El problema es cuando se cae tan bajo. Es decir, cuando se cae tan bajo, la decadencia de un partido también enchastra o empapa, diríamos, a la sociedad en esa especie como de incertidumbre o de desconfianza, que es lo peor que le puede pasar a un país que quiere fortalecer su democracia. Y cuando escucha estas cosas, en el caso concreto, porque, a ver, digamos la verdad, estamos hablando de casos graves, pero a esto le podemos agregar otros casos que yo decía, es una perla dentro de un collar. Agregamos otros casos desde Astesiano, el pasaporte Marcet, la connivencia en la torre ejecutiva, la propia información de que Delgado había recibido en torre ejecutiva unos rusos para hacer una serie de inversiones, etcétera, en medio de la pandemia, cuando estaban las fronteras cerradas. Y uno se pone a sumar cosas y dice, pero ¿qué es esto? ¿Es un cambalache? ¿Es que nos estamos pareciendo a Argentina? ¿Es un gobierno que tiene múltiples aspectos que están vinculados a la decadencia moral? Y eso a mí me preocupa como ciudadana. Mariana. Sí, yo creo que esto debería tener como muchas puntas de
pasos a seguir, ¿no? Una cosa es que hará el partido, que harán las personas, pero yo también espero que la justicia retome estos casos, ¿no? Uno lee estas cosas y digo, bueno, que no queden simplemente en denuncias, sino que algunos de estos casos se vuelvan a abrir y se discuta a ver por qué fueron archivados, porque me preocupa. Sobre todo, bueno, el caso este de la violación, pero hay otros casos que uno confía en la justicia. Bueno, si la justicia cerró. Ahora decís, bueno, pero ¿y por qué cerró la justicia estos casos? Claro, lo que pasa acá es donde se entra en ese terreno fangoso, en ese bueno, pantano. ese es el problema, que cuando se siembra la duda, y bueno, y frente a la duda, Claro, yo creo exacto. que lo mejor es volver a discutir las cosas. Porque abrir carpetas. Lo que plantea con lo que se conoce hoy a través de búsqueda el señor Iturralde es como que su accionar o su simpatía o lo que fuere de la fiscal Gione incidió para que se cerraran esas causas. Y la fiscal puede perfectamente decir, y es lo más probable además, que haya archivado esas causas porque no había motivos o elementos para seguirla adelante. Lo que hoy está sembrada la duda es sobre el accionar de ella cuando ella Yo creo que frente a la duda, no hizo absolutamente nada. ella Entonces, misma debería decir que otro más revise estos casos. O sea, a mí me Exacto. gustaría... Sí, pero ese sí que es un punto polémico, ¿no? Porque en definitiva el país va a funcionar en función de declaraciones, de manifestaciones o diálogos imprudentes entre dos personas, diálogos privados entre dos personas. O sea, el país tiene que funcionar porque ojo, es muy delicado porque, y tomando un poco lo que dice Francisco, en el fondo también, esto es un agravio a la fiscal Guillone. Totalmente. Sin duda. Totalmente. Entonces es un agravio. Entonces, no es que siembra la duda sobre lo que hizo. Está agraviando. Totalmente. Repito, en una conversación privada, Sí. que toma estado público, y que es lógico que tome estado público porque es de interés público, pero digo, en una conversación privada que toma estado público, de hecho, lo que está sucediendo es que se está agraviando a las personas que son mencionadas. Porque es un agravio decir, primero que habla muy mal de la persona que lo dice, en primer lugar. Habla muy mal de la persona que lo dice. Pero además implica que está, digamos, menospreciando un trabajo que, como dice Francisco, es muy probable, o sea, yo tengo que pensar que fue así. Yo tengo que pensar que las decisiones se toman en base a los documentos y en base digamos, al pronunciamiento técnico que deriva de los documentos que se analizan y de los hechos que se juzgan. Pero yo tengo que obligación de pensar eso. Ahora, si en función de una conversación privada vamos a revisar todo, entonces, ojo, porque todo no, pero eso... Vamos a vivir en los hechos jurídica, concretos ¿no? sí que participo. Yo entiendo, pero... Si empezamos ojo, ¿viste cuando empezás a destejer una madeja, un buzo, y empezás a tirar del hilo? Terminás destejiendo todo el buzo. Pero también si todo queda en esa, la gente... O sea, yo lo que me preocupa es cómo restaurar o no dañar más la confianza en la justicia. Exacto. Perdón, acá lo que está defraudada es la confianza en una persona, no en la justicia. No, bueno, tendrás está que... bien, no, pero no, que no, actúa... es la persona que lo dice, no es la persona a la cual se refiere. Porque yo en una conversación privada puedo decir X cosa de X persona. Es verdad, no está probado. Claro. ¿Cómo vas a tomar eso como una Es prueba verdad, de que esto sí, está mal? Yo Al quiero... contrario, habla mal de la persona que en una conversación privada y no tomando las precauciones del caso hace afirmaciones que no corresponden. Yo quiero retomar el diálogo que hace el propio Iturralde refiriéndose al caso, vuelvo al caso de la niña violada en la fiesta. Uh-huh. Dice, la fiscal que tenía el caso, que era la que estaba investigando, era un HDP. Se lo sacan a esa fiscal y esa fiscal sigue investigando. Se lo sacan a esa fiscal y se lo dan a Gione para resolver el problema. Y él dice, no, esta es amiga, es nuestra, etcétera. Entonces, vos disculpame, Graciano, todo me hace pensar, y coincido con Mariana, en que esos casos hay que volver a revisarlos y hay que volver a investigar qué es lo que pasó, por qué se archivó. En el caso del cambio de fiscal es en el caso de cuando la investigación avanza sobre Penades. Sí. En el caso de la chica, de la fiesta de la LUC, llamémosle, siempre estuvo en manos de la misma fiscal. Sumo una parte de la crónica hoy de búsqueda, donde dice, lo de la fiesta fue una denuncia que presentó un adolescente de 16 años, quien aseguró que había sufrido una violación grupal en uno de los baños del salón donde se desarrollaba una fiesta de la Juventud del Partido Nacional por la victoria del no en el referéndum de la ley de urgente consideración. En ese caso, Gione solicitó en marzo del año pasado
la finalización de las actuaciones porque no pudo recabar pruebas para identificar al responsable o los responsables de lo denunciado por la menor. Por eso digo, lo resolvió ella. Claro. No la fiscal que estaba investigando. Esta decisión, en el caso... Ella resuelve archivar el caso. En el caso, fuentes del Ministerio Público señalaron a búsqueda que es usual que los fiscales pidan el archivo de casos vinculados a delitos sexuales por la falta de una carga probatoria robusta que permita avanzar con la investigación a pesar de que hayan sucedido los hechos. En ocasiones también ocurre a partir del pedido de las víctimas, que prefieren evitar que continúe la revictimización. Planteo esto por lo que se decía recién con respecto a, Pero estamos de acuerdo ¿cómo? que es la propia Gioni la que pide el archivo de la causa. En función de lo que dice la crónica, en función de que no se pudo identificar al responsable. No importa, sí, pero claro, se quedó siempre. sembrada la duda de Claro. cuánto esfuerzo puso en identificar En al culpable. identificar. Que yo tengo que confiar que lo hizo, pero uno lee eso y te queda la duda. ¿Por qué voy a confiar? Yo ya no confío. Bueno, para hablar del tiempo, subo un tramo más para hablar de la confianza, digamos. Tal como informó Telemundo en ese momento, las pruebas de ADN no dieron resultado positivo. Sí. Y aunque una joven admitió, un joven admitió que tuvo relaciones sexuales con la menor, dijo que habían sido consensuadas. El caso también formó parte de la causa que involucró al ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, porque el ex subdirector ejecutivo de la policía, Jorge Berriel, le reveló información reservada sobre el hecho. Para terminar con todo este enchastre. Es decir, exacto, esto es lindísimo porque esto completa el panorama. Están todos involucrados en todo, en un procedimientos que no son los correctos, en basarse en, digamos, de verdad digo, es como tú dijiste recién, una chanchada todo. Entonces yo me pregunto, frente a esta pérdida de alguna manera de la credibilidad en el gobierno, en el funcionamiento, ¿cabe o no preguntarse si el país se cae o no a pedazos, además de los problemas económicos que tiene? Yo digo, estoy de acuerdo, se cae a pedazos la institucionalidad. Bien, ¿algo quieren agregar más o cambiamos de tema? Vamos a cambiar de tema entonces, lo que planteamos al inicio de este debate acerca de la cercanía de las elecciones internas y cómo los precandidatos tal vez vayan ajustando sus discursos. Una frase que causó revuelo político esta semana fue eso que citaba recién Selva, lo que dijo Orsi sobre que el país se cae a pedazos y está parado. Hay un reajuste del discurso que está llevando adelante Yamandu Orsi. También llamó la atención cómo Laura Raffo planteaba su preocupación con respecto al spot que discutiéramos la semana pasada, presentado por Álvaro Delgado. Mariana, ¿cómo ves esto teniendo en cuenta que faltan, como decíamos, 38 días para las elecciones internas? ¿Hay un reajuste de los discursos de los candidatos? ¿Se están parando de otra manera teniendo en cuenta la cercanía de un acto que es esencialmente interno? Sí, es lógico, la campaña de junio es una campaña muy distinta a la campaña de octubre. La campaña de junio es una campaña a la interna de los distintos partidos y cada uno, a medida que se acerca el tiempo, empieza a apelar a aquellos que sabe que probablemente vayan a votar, ¿no? O sea, tratar de convencer a los más militantes y a los militantes intermedios de participar. Yo creo que vamos a ver a un Orsi que se va a ir volcando más a discursos un poco más fuertes de los que venía dando, porque tiene que hablarle a los frentistas. Y cuando uno mira las encuestas, ve que en la opinión de muchos frentistas, la percepción de que la economía está mal, de que el gobierno actúa mal, de que hay corrupción, de que le está hablando a esos frentistas que tienen esa percepción y es lógico que lo haga. El tema es si eso después es negocio para octubre, que es lo que yo siempre digo. Ojo con los discursos de junio y con las campañas de junio, porque después viene octubre, ¿no? El tema es que, dado que parecía las encuestas del mes anterior mostraban un acercamiento de Carolina Cose a Yamandu Orsi, yo creo que es parte de su estrategia de hablarle a los sectores más, no sé si más radicales, pero más enojados del Frente Amplio, que son los que más probablemente vayan a votar en junio. Graciano. Sí, yo me quiero detener, por supuesto que como tenemos algunos minutos podemos abordar todos los datos, todos los enfoques que tú señalaste, pero tú marcaste algo que me parece muy significativo y que yo creo que da la tónica de lo que es realmente una lucha interna.
y es la puntualización que hizo la precandidata Laura Raffo respecto del famoso spot de 5 minutos. Porque eso sí revela una cierta, llamémosle, tensión, ¿no?, dentro de un partido. Y en definitiva, al ser una elección interna, los rivales no son los de otro partido. Los rivales son dentro del propio partido. Yo sobre eso, sin saber que este iba a ser un tema de conversación, yo sobre eso escribí ayer en Contraviento, que ustedes saben, es el portal. ¿Me dejas pasar un aviso? ¿Una promoción? Es el portal que está creciendo mucho. Bien ahí, bien ahí. Que ha levantado nuestras notas, lo que mucho agradecemos. Que ha levantado más de alguna nota que ha hecho Francisco. Yo escribí ayer, repito, sin saber que esto iba a ser tema de debate, por lo tanto ya lo tengo escrito y me voy a atener a lo que escribí. El título de la columna es Un paso en falso y una ley escrita en papel mojado. Y hago referencia justamente a las críticas que recibió el spot de Delgado. Refiero justamente a la crítica de la propia Laura Raffo, que me parece muy significativa, y también, eso lo hablamos el jueves pasado, a la propia ley en sí misma, que al no prever ninguna sanción a quien no cumple con la previsión, es una ley escrita, como dice acá el título, escrita en papel mojado, no tiene ninguna relevancia. Entonces, volviendo al eje que tú planteabas, yo creo que sí, que en la medida en que se acerquen las elecciones internas, lo que uno debería esperar es, digamos, una tensión dentro de cada partido. Porque los electorados de cada partido, más o menos, yo creo que las fronteras del electorado entre partidos se podrán mover un poquito, ¿verdad? Pero no son significativos los corrimientos de un partido hacia otro. Lo que sí son significativos son los corrimientos dentro de cada partido. Y Mariana señalaba justamente cómo esa lucha prácticamente cabeza a cabeza ahora es entre Orsi y Carolina Cose en el Frente Amplio, que había comenzado con una gran ventaja en favor de Orsi, que después se vio opacada por el famoso episodio del Parque, supuesto famoso episodio del Parque Roosevelt. Ahí se emparejaron las acciones. Uno debería esperar, digamos, un choque entre ambos candidatos. Cuando se pone, el eje en la crítica al gobierno, ahí yo creo que los dos candidatos se van a sacar chispas por a ver quién es el más crítico, porque en definitiva esa es la función del partido opositor. Entonces yo ahí no veo tanto, tanta ventaja de uno respecto del otro. Sí, en el caso del Partido Nacional, aunque la ventaja es tan grande, tan aplastante, el liderazgo que tiene Álvaro Delgado, que estas cosas no le van a hacer mella. Y por último, en el Partido Colorado, que yo creo que es donde sí va a haber una lucha importante, porque ahí me voy a meter en el terreno de Mariana, ¿no? Pero ahí me parece que ahí vamos a ir a una lucha de tercios, me parece a mí, donde van a haber 3 candidatos que van a repartirse las preferencias mayores, para sorpresa de muchos, me incluyo, el candidato... Mariana encoge los hombros en ese caso. No, es que es difícil de saber la interna colorada con los tamaños de muestra que tenemos. Por eso vale hablar antes de conocer los números. ¿Quiénes serían los tercios? Para mí, repito, para mi sorpresa, Andrés Ojeda se coloca en ese terceto, digamos, de avanzada. Pero ¿no? Andrés Ojeda creo que es casi del Partido Nacional. Bueno, porque su líder es la calle. Algunos le contestaron, ¿no? Algunos del propio Partido Colorado le dijeron, ¿por qué no se va al Partido Nacional? Yo no voy a entrar en esas chicanas porque me parece que... me parece a mí que para una mesa de este tipo, ese tipo de chicanas no... En fin, para mí, ¿no? No, yo estoy repitiendo lo que dijeron. Uno puede repetir personajes muchas cosas, del Partido Colorado. Yo creo que uno tiene que hacer el esfuerzo para pensar con cabeza propia. Si venimos acá a repetir lo que dicen otros, en fin, me parece que para el oyente no tiene mucho valor. Entonces yo digo, repito, para mi sorpresa, Ojeda se incorpora a ese, digamos, trío de candidatos que van a competir. Los otros dos me parece que son Robert Silva y Gabriel Gurméndez, y yo creo que va a quedar relegado a una cuarta posición, me parece que alejado de los lugares de avanzada, Tabaré Viera, aunque tenga su electorado firme en Rivera y Salto y quizás en alguna otra zona del país. Pero me parece que esos 3 candidatos van a competir. Y yo creo que ahí sí vamos a guardar, ahí sí en el Partido Colorado, yo creo que en la medida en que esto, que yo pienso que va a ocurrir, los hechos lo vayan ratificando, vamos a encontrar una lucha interesante,
por un lado, un candidato de renovación sin pasado político, como es Andrés Ojeda, que es una revelación, digamos, ¿no? Porque en definitiva, si todas las encuestas le están dando, más allá de la observación que hace Mariana, que yo la tomo en cuenta, de la pequeño de la muestra, etcétera, etcétera, pero si todas las encuestas que uno ha leído coinciden en eso, bueno, ese razonamiento es válido para todas las encuestas. O sea, si todas, como decía aquel presidente argentino, cuando todo el mundo se equivoca, todo el mundo tiene razón. Creo que era una frase de Julio Argentino Roca. Entonces, si todas las encuestas se equivocan, en definitiva algo de razón deben tener. Y ahí sí yo espero un enfrentamiento que tenga que ver con lo programático, con el cotejo de experiencias, con el abordaje del propio funcionamiento de la coalición republicana. Me parece que este es un punto que va a estar arriba de la mesa, porque yo veo que muchos candidatos dicen vota Colorado, diciendo, pero en definitiva es relativo eso, ¿no? O sea, me parece que hoy la apelación de todos los partidos de la coalición debe ser a los votantes de la coalición. Yo creo que ahí sí se van borrando las fronteras. Yo creo que dentro de la coalición republicana se van borrando lentamente las fronteras, quizá no con una intensidad muy grande hoy, pero eso va a terminar siendo una tendencia en el futuro. Van a terminar siendo como sublemas, como lo son dentro del Frente Amplio, como sublemas de una fuerza política, digamos, que todavía no tiene una orgánica propia, pero que en definitiva el votante independiente que es simpatizante del gobierno, bueno, va a decir, mira, esto me gusta más que el otro, dentro de cierto espacio común. Selva. Bueno, a mí me interesa profundizar de por qué Orsi dice el país se cae a pedazos, a pesar de que ha despertado el grito de los sectores del gobierno sobre su exageración y sobre un aparente radicalismo. Yo no coincido en que lo que se dice hoy va a hipotecar la campaña de octubre. Y lo voy a explicar por qué. Si lo que se dice hoy es verdad, resiste el archivo. Es decir, si lo que se dice hoy es mentira para ganar una interna, no resiste el archivo. ¿Ok? O sea, mañana yo tengo que explicar por qué en la campaña de octubre cambio mi discurso. Pero si lo que se dice hoy es verdad, no cambio mi discurso. Estoy diciendo efectivamente lo que represento y lo que voy a hacer. Y Orsi ha insistido mucho en que no se trata de ganar el gobierno, porque ganar por ganar el gobierno no es el objetivo básico, independientemente de que se trata de transformar el Uruguay que tenemos para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y está claro que ese objetivo básico hay que hacerlo si uno gana la elección, eso se cae de Maduro. Pero el objetivo no es ganar por ganar, y yo creo que ese énfasis que se pone me parece muy bueno, porque así como el Frente revolucionó el Uruguay, y en 15 años hicimos un cambio profundo en todo lo que fue el Uruguay, así estamos viendo en este último periodo, en este periodo de gobierno de la coalición, cómo se desarticuló, cómo se cayó. Noticia de último momento, vamos a ser precisos. Francisco, te doy la palabra. Bueno, sí, perdón, pero me acaba de pasar, el Observador informa a esta hora que Pablo Iturralde renunció como presidente del directorio del Partido Nacional. No tenemos más datos, solamente el titular de los colegas del Observador, pero es lo que veníamos manejando y comentando desde el arranque prácticamente del programa hacia las 9 de la mañana, que Iturralde dejó el cargo de presidente del directorio. Perdón la interrupción. No, al contrario. En función de lo que habíamos comentado al principio, necesitábamos hay que ser rápidos en la información a la gente. Sí, yo creo que estaba cantado, que era lo que tenía que hacer. Pero bueno, terminando mi exposición, digo, hay una serie de datos de la realidad, además de los que hablamos hoy, que tienen que ver con aspectos vinculados a corrupción, a procesos, diríamos, que se han destruido. El Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue el que permitió realmente sobrellevar la pandemia de una manera digna, además del GACH y todo lo que fue las indicaciones que se fueron dando desde el punto de vista del asesoramiento, es un sistema que va en vía de destrucción, así como el Sistema Nacional de Cuidados. Hay cosas que aparentemente, es decir, ellos proponen como que lo han hecho y entonces lo presentan como un galardón. Y voy a poner un caso concreto, Hospital del Cerro. ¿Era necesario un Hospital del Cerro? Sí, yo soy nacida en el Cerro. Por lo tanto, lo voy a reivindicar como ex vecina del Cerro. ¿Pero qué hospital? ¿Es una estructura, una cáscara vacía? Es un hospital que no tiene ni CTI ni tiene tomógrafo, que tiene que derivar los casos graves porque no puede operar, porque sin esas cosas básicas
no podría hacer intervenciones. Bueno, se murió una persona a pocos días de haberse inaugurado. Hubo anestesistas que se negaban a ir, no por el sueldo ni por la lejanía, era porque no entendían que no había condiciones para sobrellevar casos graves, lo que hace un hospital, porque si no es un policlínico. Si lo que va a hacer es curar, ¿no?, y atender, etcétera, no es un hospital, es un policlínico. Entonces, yo lo pongo como un ejemplo, a eso le agrego, ACE está destruida, pero destruida en términos vaciada, yo le agregaría vaciada. La cosa más escandalosa que Leonardo Cipriani, siendo el director ejecutivo del Círculo Católico, terminen haciendo un remate a favor del Círculo Católico de Casa de Galicia, y que en el año 22 se hayan comprado servicios a Casa de Galicia por $20 millones, lo compró por 15, ¿no?, en el remate, y eso es en el año 22, porque no quiso dar información, es un pedido que se hizo en el Parlamento porque ACE no daba información sobre lo que había comprado a Casa de Galicia. Y si le seguimos agregando, es decir, no a Casa de Galicia, sino ya al Círculo Católico, y si le seguimos agregando en las emergencias, que no tenían ninguna experiencia de traslado de enfermos, simplemente eran una empresa de traslados marítimos, es decir, llegamos a la conclusión de que hay un grado tal de desmembramiento y de desconocimiento, es decir, que de verdad es cierto, el país se cae a pedazos, y a eso los últimos datos, ¿no? Fábrica Nacional de Cerveza, Lechería La Gloria de Nueva Helvecia, todos cierran, ¿ok? La fábrica de ensamblado de automóviles también, es decir, cierran. Tamberos, los tambos, en un año 200 tambos cerraron, es decir, se angosta lo que podría ser la pequeña y mediana producción, porque los tambos generalmente son, no generalmente, pero los pequeños tambos son economías casi familiares, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa eso y creo que tiene suficientes argumentos de sobra. A mí me faltan un montón, porque si no habla Mariana, de que sí, efectivamente, el país se está cayendo a pedazos. La señora me pedía la palabra, pero hay algo que mencionó Mariana, que luego retomó Selva, que tiene que ver con el discurso de la moderación y si esto puede ser efectivo luego para octubre. No quiero ser exégeta de Mariana, porque para eso está ella acá, pero tal vez a lo que te referías es que el discurso que diga ahora no lo aleje luego de los votos que necesariamente necesita en octubre y en noviembre. ¿Va por ahí? Sí, porque, a ver, yo escucho a Selva como todo, le creo, ¿no?, lo que está diciendo, pero acá hay un problema de percepciones, ¿sí? Y yo no voy a discutir si yo creo que el gobierno se cae a pedazos o no, sino lo que yo recojo de la opinión pública. Y la opinión pública no lo percibe así. Entonces yo te diría, como actores, bueno, la oposición tiene que encargarse de comunicar eso, porque no es lo que la gente piensa. Entonces ahí estoy pensando en ese discurso disonante de cara a octubre de Orsi, cuando en realidad, salvo, y no todo el Frente Amplio, una buena parte del Frente Amplio que está en desacuerdo con la gestión del gobierno, el presidente tiene 46% de aprobación de gestión. Hay un tercio que piensa que la economía funciona bien, otro tercio que funciona mal, y uno ni bien ni mal. En materia de seguridad, sí, ahí hay una mayor percepción negativa. El sistema de salud, la gente piensa que funciona más o menos, pero no percibe esos problemas que tú decís. No hay medicamentos. Pero yo no te estoy discutiendo la realidad, yo lo que te estoy hablando es de percepciones. Entonces, a la hora de tener que conseguir votos de los indecisos, ¿sí?, que son en general personas más de centro y mucho más alejadas de la política, o sea, el discurso de Orsi no debería ser tan disonante con lo que la gente piensa. O si lo va a hacer, tiene que tener argumentos para convencer. Hoy por hoy, esa percepción no es la del resto de la población, que no es buena parte del Frente Amplio. Entonces, si no logran convencer de que eso es así, de cara a octubre, no puede tener un discurso tan fatalista, porque se va a quedar solo con los votos del Frente Amplio. A eso yo voy más a lo estratégico, y no discuto si es así o no. Si es así, la opinión tiene que tratar de transmitir esa información y convencer. Hoy no es la percepción de buena parte de los uruguayos. Y es un buen consejo el que estás dando. Lo acepto y lo admito, es así. Graciano. Sí, yo creo que, a ver,
quizás acá uno entra en terrenos donde yo estoy rodeado de especialistas y yo soy un simple observador y aficionado. Pero por sentido común, la publicidad electoral es una parte, digamos, del marketing general, digamos, donde se trata de convencer a alguien para que, en el marketing global, en el marketing general, digamos, para que consuma determinado producto, en el marketing político para que vote a determinado candidato. Y como todo, en el caso de los bienes y servicios, uno trata de ensalzar las virtudes de ese producto para que la gente lo consuma, y en el caso de la política trata de, ensalzar las virtudes y los logros de los candidatos propios o de criticar los ajenos. Eso es una regla de juego y es lógico que sea así. ¿Qué sucede cuando se aparta, como el punto que creo que marca Mariana es el clave? ¿Qué sucede cuando se aparta la percepción general del marketing, de la estrategia de marketing, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, no tomen esa cerveza porque es espantosa, porque está hecha así o asá, porque no sé cuánto, la gente la probó y dice, bueno, de repente no es tan mala, yo qué sé, me sirve el precio, ¿por qué no la voy a tomar? ¿Sí? En fin, o sea, uno puede hacer caso o no, o dejarse guiar o dejarse llevar por la publicidad en la medida en que entienda que tiene algún asidero. Cuando se dice el país está cayendo a pedazos, es una crisis espantosa, todos sentimos que no es así. Más allá de la simpatía o no con el gobierno, son cosas aparte. Uno puede tener simpatía más o menos con el gobierno, con cierta figura del gobierno, con ciertos partidos más, con ciertos partidos menos. Pero la percepción que uno tiene cuando se mueve en la sociedad, cuando uno, va al supermercado, cuando uno viaja, cuando uno va a una automotora a preguntar por un auto, cuando uno hace la vida común y corriente, o quiere ya reservar un restaurante y está lleno, uno se da cuenta que eso no es así. Se da cuenta que hay un cierto dinamismo que quizás no alcance a todos los sectores. Que claro, es así. A ver, todo lo que ustedes quieran. Hay gente que es mucho más rica hoy que hace 5 años. Todo lo que ustedes quieran. Pero mi punto es que cuando la publicidad se aparta, digamos, de una verdad mínimamente compartible, entonces esa publicidad es inefectiva. Y no voy a ser yo, digamos, el que va, porque yo no tengo, digamos, rol de asesor de nadie, simplemente estamos intercambiando ideas y acercando puntos de vista distintos para que el oyente, que en definitiva de eso se trata, de que el oyente, que es el destinatario de nuestros comentarios, escuchándonos a todos y alguno más por ahí, diga, bueno, fulano tiene razón, el otro menos. Entonces, ese es el riesgo que me parece a mí que tiene ese tipo de publicidad catastrofista, blanco-negro. Tiene un grave riesgo de que es que radicaliza a la gente y perfectamente se puede decir, no, mire, esto me parece que está bastante bien, pero este otro está mal y entonces yo pienso que esto se puede mejorar. Y me parece que por ahí irían los tantos, porque en definitiva el que termina decidiendo la elección no es el que ya está convencido. El que va a votar al Frente Amplio, a los blancos, a los colorados, no lo va a mover ni el cielo ni la tierra, ni que venga Cristo y se lo diga. Ese está convencido. Pero hay una parte del electorado que fluctúa, que es a la que hay que convencer. Y eso es así, porque si no ganaría siempre el mismo partido. Si todo el mundo votara siempre lo mismo, siempre ganaría el mismo. Entonces el Partido Colorado hoy tendría, 40%, y todos tendrían los votos que tuvieron una vez. Y no es así porque la gente va cambiando. La elección, en definitiva, cualquier elección, esta y cualquier elección, es a favor o en contra del gobierno. Y este es el elemento clave. Cuando Selva pone todos los ejemplos que pone, está poniendo sobre la mesa lo que hizo el gobierno. Entonces, pero criticándolo con todo derecho, y es lógico que tenga elementos para criticarlo, está perfecto, pero está poniendo arriba de la mesa lo que el gobierno va a usar como su principal capital, o sea, el candidato del gobierno, Álvaro Delgado, va a poner como su principal capital, que bueno, hicimos esto. Pero miente, miente en el propio spot. Bueno, está perfecto, pero a lo que voy es otra cosa. Yo digo el planteo, la estrategia. Él va a decir, bueno, sí, capaz que ese día faltaba el cirujano, pero bla, 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 bla. Y el puente que hicimos acá, y el agua que llevamos allá, y la fibra óptica que llevamos a esto, y el internet, y no sé cuánto, y patatín y patatán. Bueno, entonces se va a discutir, en definitiva, sobre la agenda del gobierno. Y cuando se discute sobre la agenda del adversario, el que tiene ventaja siempre es el adversario, porque es el que maneja la información, es el que tiene la iniciativa, es el que tiene los videos que filmó y que mostró Delgado en el aviso, en fin, todo eso va a ser el eje de la campaña. Cerramos contigo, ¿sí? No, solamente invito a leer La Diaria Verifica, donde habla de las 5 mentiras o falsedades que se dicen en el spot de... pero no me tenés que convencer a mí. ¿Sí? No. Los invito a leer 5 falsedades que se dicen en el spot publicitario de Delgado. Y yo digo, si una persona hace un spot pensado con este criterio de marketing, como tú decís, sobre la base de información que es falsa,
Yo me pregunto, bueno, ¿y dónde está entonces el candidato? ¿Dónde está la entereza y la honestidad del candidato con el ciudadano? Porque si a mí me dice que son 50 millones de dólares lo que aprobaron para la pobreza infantil y solamente se le dio 5 millones y medio, porque los otros se distribuyeron en otras áreas, entonces yo te voy a decir, bueno, señor, está mintiendo. Si me dice que el agua de Aratirí va a dar agua infinita para toda la zona metropolitana y solo va a alcanzar al 30% de los que consumen agua en la zona metropolitana, está diciendo una mentira. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde va el tema de la mentira? Lo mismo que los asentamientos. Entonces, el saneamiento, ¿hacia dónde va? Porque el saneamiento lo anuncian, pero en realidad no lo van a hacer ahora. Lo van a dejar de cara para el próximo gobierno. Y eso es una carga que es una carga de deuda. Como van a dejar una cantidad de deuda, de plata que han pedido prestada para hacer cosas que se vieran, porque saneamiento no se ve, ¿viste? Pero los puentes se ven. Entonces hacen esas cosas, inauguran todo, los puentes, las carreteras, los kioscos, cualquier cosa se inaugura acá. Esa es la verdad, la milanesa últimamente se inaugura de todo, ¿está? Entonces yo digo, bueno, estoy de acuerdo, hay que hacer un discurso que sea razonable, pero que se base en la verdad. Y si esa verdad no es perceptible por la gente, estamos en déficit. Estoy de acuerdo contigo, sumamente en déficit. Cierro con un mensaje del tema anterior que llegó de un oyente del 354, que a mí me da muchísima pena, pero veo que lo que ocurre termina alimentando ese fantasma. Dice, siempre lo hubo. Por fin tenemos pruebas absolutas de las influencias corruptas entre los políticos y la pseudojusticia. Siento asco y repugnancia. Y la verdad que esas cosas que pasan, que hay que aclarar necesariamente, que es lo que planteo una y otra vez cuando enfrento este micrófono, si no se aclaran terminan abonando estas teorías, justamente. Sí, ojo, perdón. A ver, una frase muy chica, nada más, perdóname. No, simplemente esto. Saludar asumir, como hace el oyente y cualquier oyente, asumir que eso fue así y que fue justamente por la presión X de fulano sobre mengano, que eso ocurrió de esa manera. Asumirlo es muy peligroso, simplemente eso. No, yo quería decir saludar a la prensa, porque nos hemos informado de muchos casos por las investigaciones periodísticas. Saludo realmente a la prensa uruguaya. Mariana. Yo creo que cuidar el sistema político, los partidos políticos y la credibilidad en la justicia es un trabajo de todos. Y me parece que lo más importante acá es salvar esas tres cosas. Mariana Pomías, directora ejecutiva de Cifra, gracias por haber estado otro jueves con nosotros. Selva, también gracias. Gracias a ti. Graciano, muchas gracias por haber venido. Perdón por haber robado unos segundos al final. Por favor, no pasa nada. Y sigan leyendo Contraviento. Sigan leyendo Contraviento.